Los hijos de la oscuridad. Capítulo 3, de Atoxin. Pasan varios años desde que la oscuridad y los lobos fueron derrotados por la unión de las portadoras, la ayuda de los dragones de hielo y el sacrificio de Girión. Pero los Splinters siguen libres por Equestria y a pesar de que los ponis han logrado capturar a algunos y encerrarlos en el Tártaro, pero las criaturas siguen libres por el mundo, estas criaturas se ocultan bajo tierra. Los ponis con el pasar del tiempo han perfeccionado las armas y herramientas que venían en el libro, con los cuales han logrado que les sea más fácil y menos peligroso enfrentarse a las criaturas, tales como discos especiales que al arrojarlos esparcen sus cadenas amarándose a lo primero que tengan enfrente y dispara una fuerte descarga eléctrica, para poder inmovilizar a las criaturas, nuevos trajes negros, más resistentes y ligeros permitiéndoles a los ponis moverse con más libertad y protección contra las espinas y la electricidad, cápsulas hechas de un material muy resistente que sirve para contener a las criaturas. Los ponis siguen alertas de algún nuevo ataque de las criaturas, se han empleado nuevas medidas de seguridad, e incluso han logrado crear una sustancia tóxica, las cuales pueden esparcir por medio de tormentas. Esta sustancia es muy tóxica, descompone las células de los Splinters haciendo que ellos pierdan su habilidad para regenerarse, pero por desgracia también es tóxica para los ponis y los demás seres vivos, sin mencionar que con una chispa esta sustancia se prende y arde como el infierno. Este nuevo químico se llama de Atoxin. Los efectos de este químico en los seres vivos son devastador, quema la piel al instante, los afectados por este químico mueren lenta y dolorosamente, pero no tiene el mismo efecto en los Splinters, en ellos lo que hace es descomponer sus células regenerativas, haciendo que se caigan en pedazos poco a poco. Mientras tanto, han pasado poco más de 6 años desde que la Alicornio Oscura fue derrotada, la hija de Luna está creciendo cada día. Luna nunca llegó a saber lo que había pasado con su hija cuando ésta nació, el incidente fue ocultado, y ahora nadie habla de eso, como si hubiera sido un mal sueño que tuvieron hace mucho. La pequeña Ewin creció sola en Canterlot sin otros ponis de su edad, pero de vez en cuando era visitada por Esquila, la hija de Shin y Karate, la cual tiene casi la misma edad que ella, solo es un par de meses mayor. Sin embargo, lo que le hicieron a la pequeña hace 5 años le causó un daño, dado que su lado de alicornio negro fue casi erradicado. Esto hizo que la pequeña fuera muy propensa a las enfermedades, haciendo que se enfermase con frecuencia. Cuando intentaron limpiar su oscuridad por completo, esto hizo inestable su sistema, haciendo que con frecuencia tenga que visitar a médico por cosas que parecerían no ser nada. Por suerte para ella, no todo su lado de alicornio negro fue erradicado, y eso la sigue manteniendo viva. No es como cuando Girión le extrajo la oscuridad a su hermana, no, él solo le extrajo su oscuridad, su lado más oscuro y sádico, pero Arwen, a pesar de ya no ser un alicornio negro en el exterior, sigue siendo en el fondo y aún se mantiene fuerte y muy poderosa. Caso contrario con Ewin, el quitarle casi por completo su lado de alicornio negro le causó debilidad a las enfermedades. Con frecuencia ella es cuidada por los médicos, algunos guardias, pero a ella no le gusta que la vigilen en todo momento. Con frecuencia se escapa de su habitación, ella se escabullía con frecuencia del castillo aprovechando su pequeño tamaño para burlar a los guardias. Esto le ha generado varios castigos y regaños por parte de Luna y Celestial. Ellas la quieren tener encerrada por su salud inestable, pero no hay forma de contenerla. Ella fácilmente puede burlar a los guardias e irse a donde ella quiera, aunque esto también la ha llevado a perder el conocimiento en la oscuridad, sola en un bosque o un callejón. La pequeña no resiste estar encerrada, ella con frecuencia ignora su estado de salud, y sigue aventurándose por todos lados. La pequeña es más terca que una mula, ella no se lleva bien con lo demás, solo con un limitado número de ponis, entre ellos Esquila, Feanor, Arwen y por supuesto su propia madre, Luna. Ella no se siente segura cuando está cerca de Celestia, como si en el fondo de su ser aún recordara lo que le hizo, pero ella no lo recuerda. Ella con frecuencia sale del castillo para estar con Feanor, el dragón de hielo.
Esta criatura siempre la recibe y se pone a jugar con ella. Si otros dragones lo vieran en este preciso instante, no creerían lo que verían. Feanor en toda su vida fue reservado y serio, nunca demostró sentir algo hacia otro ser vivo, ni siquiera su propio creador. El dragón solo acataba sus órdenes, pero no parecía que le importase. Era muy diferente con la pequeña Ewin, tal vez porque sabe que si no hacen algo pronto para remediar su defecto, irremediablemente la pequeña morirá. Un día, por poco y pierde a Ewin, estuvo a punto de morir. Sufrió una falla renal y hemorragia interna. Los doctores dijeron que no había nada que hacer por ella, que solo podían mantenerla viva con trasplantes constantes de sangre y si estuviese conectada a una máquina de diálisis por el resto de su vida. Luna inmediatamente se ofreció para los trasplantes, pero ella no podía ser la única donadora. En un principio Ewin empezó a mejorar un poco, pero luego su cuerpo empezó a rechazar su sangre. Luna estaba desesperada, empezó a pedir donantes en todos los reinos para poder salvar a su hija, pero sin importar cuántas donaciones recibiera, solo la mantenía con vida. No había forma de que su hija se salvara. Luna se la pasaba los días en la enfermería velando por su hija enferma. La muerte estaba a la vuelta de la esquina esperando el deceso de la pequeña Arwen. Un día la pequeña se empezó a desangrarse por las intravenosas que le suministraban medicamentos. Su sangre se empezaba a volver más ligera que el agua. Ni los mejores médicos podían seguir manteniendo a la pequeña con vida. La sangre que había perdido era demasiada. Es entonces cuando Arwen se ofreció de donante. No había tiempo para los procedimientos de rutina. Se hizo el trasplante, y es entonces cuando sucedió el milagro. La pequeña no solo se recuperó de la hemorragia, se había curado de toda enfermedad. Era un milagro, la sangre de Arwen la había curado. La razón de esto es que Arwen todavía tenía dentro de sí la cepa refinada y controlada del asimilador, y esto hacía que ella fuera inmune a cualquier enfermedad. La plaga en su sistema era poderosa y sus habilidades de sanación sobrepasaban a las de cualquier criatura. Celestia inmediatamente ordenó análisis de su sangre, sin su consentimiento, con la sangre que aún les quedaban. El encargado de los análisis fue el Dr. Oves. Su descubrimiento, más que revolucionar la medicina, revolucionó el armamento químico. Él encontró en su sangre una proteína muy especial, la cual cultivó en masa en las entrañas de ratones de laboratorio. Estos murieron, ninguno sobrevivía a su sangre, pero la proteína aún así, antes de que ellos murieran, la proteína se multiplicaba en sus cuerpos. El doctor no lo sabía en ese instante, pero había descubierto el Deactoxin. Descubrió sus poderosos efectos cuando aplicó una descarga eléctrica contra una de las muestras de su sangre. El frasco se derritió al instante y también derritió parte del suelo en donde fue derramado. Solo necesito de un poco de sangre de Arwen para poder recolectar cientos de muestras de la sustancia tóxica, aplicando un poco de su sangre, mezclándola con otros químicos y usando ratones de laboratorio. El Dr. Oves tomó este descubrimiento como propio, haciéndose el dueño del arma más poderosa y letal que tienen los ponis. El doctor nunca reportó en dónde encontró el químico original, por lo que nunca se llegó a saber que la sangre de Arwen lo tiene. Esta arma era tan letal que se empezó a diluir con agua para que no fuese tan atroz. Este químico solo se usa en casos extremos con los splinters, usado solo para la erradicación de la criatura. Sin embargo, esta sustancia puede ser usada en forma de gas, destruirá todo ser vivo que esté a su paso y con una pequeña chispa se vuelve inflamable si quema todo. Celestia ha restringido el arma tóxica para los soldados comunes y solo puede ser usado cuando ella lo autorice. Cada vez la investigación y mejoras de armas aumentan más y más. Todo gracias a la sangre de Arwen. Sin embargo, fue un misterio el por qué la hija de Luna sobrevivió a su sangre y de hecho se curó de todas las enfermedades gracias a esto. Se asumió que fue gracias a que ambas comparten las mismas raíces genéticas, las que resisten la toxina. Este fue otro secreto que Celestia les ocultó a Arwen y a Luna. Ahora tenían un arma química muy poderosa y solo ella y el doctor supieron de dónde vino. Después de que la pequeña Ewin se recuperase del todo de sus enfermedades, fue visitada con mayor frecuencia por Esquila, para acompañarla y jugar con ella.
A pesar de ser criada por Cadarce, la pequeña Esquila es algo imperativa, le gusta explorar, y algo que le gusta mucho de visitar Ewin es que puede dormirse muy tarde y puede explorar los muchos pasillos del castillo. Con frecuencia uno de sus juegos favoritos era las escondidillas, le gustaba mucho esconderse y que la buscaran, pero después de un tiempo se aburrió de ese juego ya que Ewin era demasiado buena escondiéndose. Esquila se cansaba de no poder encontrarla siempre que le tocaba a Ewin esconderse. La verdad es que sus poderes de alicornio negro habían vuelto, pero aún no eran ni la mitad de fuertes de lo que eran cuando era solo una recién nacido, no se había recuperado del todo, pero por lo menos ya no era propensa a las enfermedades. Cuando ella se esconde, es muy difícil encontrarla, los únicos que pueden encontrarla cuando se oculta entre las tinieblas son Arwen y Fëanor el dragón, gracias a lo ligados que están con la raza de alicornios negros. A pesar de ya no ser tan propensa a las enfermedades, de hecho nunca más se volvió a enfermar de algo en su vida, ella siguió siendo vigilada por varios guardias, pero ella se escabullía fácilmente de ellos, con su habilidad de hacer K1 con la oscuridad. Cuando su amiga Esquila no se encontraba por Canterlot, a ella le gustaba explorar sola los pasillos por la noche. Al ser hija de Luna, era normal que prefiriera la noche y no el día para estar despierta y jugar. En varias ocasiones, para impedir que se metiera en problemas, Arwen se ofrecía para cuidarla y entretener a la potrilla que tenía bastantes energías. Arwen acostumbraba a leerle historias de algunos libros de cuentos que le prestaba Twilight, jugar con ella a las muñecas o charlar con ella. Un día Ewin estaba más imperativa de lo normal y le fue difícil a Arwen mantenerla tranquila, así que decidió mostrarle las luces de llamas de colores que ella creaba. La pequeña potrilla se quedó hipnotizada al ver las figuras y animales de colores moviéndose por toda la habitación. Este hechizo le gustó tanto que le pidió que le enseñara. Arwen con gusto le intentó enseñar, y Ewin lo aprendió, pero de forma diferente. En vez de ser figuras de fuego de colores, eran esculturas de hielo, y al igual que las de fuego también se podían mover si ella lo deseaba. Ewin estaba muy emocionada y orgullosa de que había podido aprender el hechizo, aunque de una forma distinta. Le gustó bastante el resultado. Ewin estaba muy emocionada por su nueva habilidad y no dudó en mostrársela a su madre, pero la expresión en su rostro no era la que ella esperaba. En vez de alegrarse por su nueva habilidad, Luna se puso a llorar y abrazó fuertemente a su hija. Ewin no comprendía qué pasaba, pero la verdad era que esas figuras le habían recordado a Luna algo de su pasado con Gideon, que también tenía esa habilidad. Ewin prefirió no mostrarle de nuevo su habilidad a su madre y solo la hacía cuando estaba con Arwen. A ellas les gustaba relayar las historias que leían, y se contaban la una de la otra usando sus figuras de hielo y fuego para ilustrar el cuento, e incluso más adelante hicieron pequeños espectáculos para los habitantes de Canterlot. Pasaron algunas semanas de que Ewin se curó de su mal cuando, mientras merodeaba por el castillo, ella se encontró con una criatura, la Pony sin pelo. Era una noche común y corriente como las demás. Después de cenar con sus tías, Celestia, Arwen y su madre Luna, Arwen y Celestia se iba a la cama para reposar y descansar, mientras que su madre tomaba su posición y vigilar la noche. Ella se quedaba sola en la oscuridad de la noche, y eso era lo que más le gustaba. En ocasiones se iba con su madre y la acompañaba, pero esto la aburría bastante, así que prefería estar sola o en compañía de Fëanor. Esa noche ella estaba sola. Como siempre se puso a explorar los pasillos del castillo y los alrededores, evitando a los guardias que siempre la llevaban de vuelta a su habitación. Ella se dirigió al observatorio y ahí es cuando la vio a la criatura sin pelo, el residuo de maldad de Arwen Stark. La criatura estaba mirando por el inmenso telescopio y estaba haciendo algunas anotaciones. Ewin inmediatamente se escondió entre la oscuridad y observó a la criatura. En vez de sentir miedo, sintió curiosidad por la criatura. La criatura estaba levitando con su magia morada un libro antiguo sobre astronomía. Si mis cálculos no fallan, falta poco más de una década para la alineación. Tengo para entonces para volverme más fuerte que ella, dice la criatura. Hace una breve pausa y cierra el libro. Sé que está escondida en las sombras, porque no sales pequeña. Es de mala educación espiar a los demás, dice el unicornio sin pelo.
¿Cómo sabes que estoy aquí? Nunca antes nadie me había encontrado, dice la pequeña asombrada. Puedo sentir tu energía, además yo también fui un alicornio negro. ¿Alicornio qué? Dice la pequeña mientras se acerca un poco a ella. Alicornios negros, la raza de pony más poderosa de sobre este mundo, tú también tienes sangre de alicornio negro, puedo olerlo, dice el unicornio. Soy un alicornio negro, dice la pequeña. Casi, solo una parte de ti lo es, siento cierta debilidad en tu sangre, dice la criatura. Debilidad, no comprendo, dice la pequeña Evie. No importe, tienes los ojos de tu padre, dice la criatura. Mi padre, muchos dicen que me parezco a mi madre, tú conociste a mi padre, dice la pequeña. Oh, pero claro, de hecho sé en dónde está en este preciso instante, dice la criatura. En serio, quisiera conocerlo, dice la potrilla emocionada. Jajaja, si vienes conmigo, te prometo que lo verás, dice la criatura. ¿En serio, lo prometes? Dice la potrilla. Yo nunca rompo una promesa, dice la criatura. Sí, quiero conocer a mi papi, dice la potrilla brincando. Bien, entonces, solo, demonios, ella viene, dice la criatura y desaparece entre las sombras junto con el libro de anotaciones pero deja en el suelo el libro de astronomía. Eowyn, ¿qué haces aquí tú sola? Dice Arwen, ella se había levantado de su cama cuando sintió que algo pasaba. Solo hablaba con, ¿dónde está? Dice Eowyn. Ven, a tu mami, no le gustará saber que andabas por estos pasillos tú sola, dice Arwen. Por favor no le digas nada, dice la potrilla. No le diré nada, responde Arwen. Tampoco a la tía Celestia, dice la pequeña. Te lo prometo, no les diré nada, pero por favor no vuelvas a salir tú sola por aquí, dice Arwen. Y vuelven a sus respectivas habitaciones. Un par de días después, muy lejos de Canterlot, más allá del castillo abandonado, el unicornio sin pelo había llegado a su refugio, donde se encontraban los demás Splinters. ¿Dónde has estado? ¿Por qué me dejas solo con estas cosas sin cerebro? Dice el Splinter definitivo. Te dije que tenía que investigar algo en el observatorio de Canterlot, ese es el mejor observatorio del mundo que aún sigue intacto, dice la criatura sin pelo. ¿Y descubriste lo que necesitabas? Dice el Splinter. Jajaja, sí, dice ella. ¿Y cuánto tiempo tenemos que estar bajo tierra? Dice la criatura. De 12 a 13 años, aún me faltan algunos cálculos pero lo puedo hacer aquí, dice ella. 12 o 13 años, ¿qué se supone que voy a hacer en tantos años? Dice el Splinter. Bueno, puedes divertirte con los de tu raza, tengo entendido que la mayoría son hembras, ¿no? Jajaja, bueno, haz lo que tú quieras, yo usaré esta década para hacerme más fuerte. Oye, y cambiando de tema, ¿ya fuiste por ese desgraciado de Melkor? Dice ella. Sí, en este momento lo tengo encadenado en la parte más baja de los túneles. Él se encontraba oculto en aquel castillo abandonado como me dijiste. Él impuso mucha resistencia, pero logré someter a Esmocoso, dice el Splinter. ¿En serio, un niño te causó tantos problemas? Creí que eras más fuerte. Bien, como sea, ahora que empiece su entrenamiento, hazlo sufrir, quiero que se convierta en un asesino, dice ella. Sí, eso déjemelo a mí, espere. Disculpe, dice el Splinter y ella se detiene y voltea hacia él. Disculpe, pero Melkor no era el único pony que encontré en el castillo, dice el Splinter. ¿A qué te refieres? Dice ella. Que también encontré a Salazar, el desgraciado seguía vivo, dice el Splinter. ¿Qué? Pero es imposible, yo lo vi morir, dice ella. Pues no lo está, él estaba ocultándose con Melkor en el castillo. ¿Quieres que lo mate? Dice el Splinter. No, yo me encargaré de él, será una pieza muy útil en el tablero, dice ella. La criatura sin pelo se queda callada y piensa. En serio, sigue vivo. Jajaja, ay pequeña niña tonta, no sé cómo lo hiciste, pero de alguna forma lo reviviste antes de ser vencida.
Jajaja, en serio que me va a ser muy útil para mis planes, tu amado hijo.